Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy estamos en el día 57 de esta cronomeditación. Es el Yux J5. Bueno, vamos a escuchar a Guilla. J5. Yo soy digital. Con la existencia del tiempo. Empodero con el fin de evolucionar. Comandando la sincronicidad. Sello la matriz de la navegación. Con el tono entonado de la radiancia. Me guía el poder de la fuerza vital. Bueno, muy lindo el mandato. Ante todo, bueno, espero que lo estés o lo hayas leído ya a la mañana tempranito y que de paso también te lo leas cuantas veces necesites durante el día para que vaya directo a tu subconsciente, para que quede bien almacenado en tu psiquis y, y en tu alma, ¿ok? Ya que tu alma es todo tu cuerpo, es todo tu espíritu, es todo. Tu alma es aquello que sentís como conciencia de tu ser dentro de tu cuerpo. Es aquello que sentís como tu cuerpo. Es eso de cuando cerrás los ojos te sentís a vos mismo en cada parte de tu cuerpo. Todo eso es la sensación de ser un rayo de energía, creado con una única chispa vital que muy rápidamente en un instante presente se iguala a todas las partículas subatómicas de tu cuerpo según el arte de ese instante presente. Y el arte de cada instante presente es holográfico. En sí podríamos decir que el universo es un gran holograma, que instante presente tras instante presente genera una animación de un instante al otro, y como nosotros somos la conciencia de cada instante, vamos percibiendo la animación de la vida, el movimiento de la vida, el flujo de la información. ¿Ok? En cronocracia te llevamos al instante presente, al aquí y ahora. Y esa es toda la magia. ¿Ok? Al llegar a este conocimiento, a lo más profundo de este conocimiento, llegás al cuerpo raíz, llegás a la conciencia de que solo es una chispa que crea un único cuerpo y que por economía nunca va a crear un segundo cuerpo, no tiene sentido, porque solo es consciente de ese propio cuerpo. Incluso el Dios es consciente solo de ser cuerpo físico en ese único cuerpo. Todos los demás cuerpos no los va a creer porque no tiene sentido de ser otros. Eso sería un trastorno psicológico, el de un Dios que quiere ser dos personas simultáneamente. Ya que para hacer lo otro que está proyectado en la observación que el cuerpo raíz está teniendo del mundo, no es un mundo realmente, es la creación de un mundo que Dios está creando dentro de ese cuerpo. Y Dios es la inteligencia colectiva de toda la base de datos de información de esa creación que el cuerpo raíz contenga. Y esa información la está leyendo la chispa vital en cada instante presente. Está leyendo toda la base de datos de toda la creación. Y de toda esa lectura de esa base de datos surgen dos conciencias. La de Dios, la de la conciencia colectiva de ser cada una de las individualidades de toda la creación, de la vasta creación, incluyendo animales, perros, humanos, semejantes del cuerpo raíz, etcétera, y la del propio cuerpo raíz, la de la persona que cree ser el cuerpo raíz. ¿Está? A ese cuerpo también se le llama el alma madre, o es el recipiente del alma madre, ¿ok? Y esa alma madre almacena todas las almas humanas. Y cada una de estas almas humanas dentro de ese cuerpo raíz no son conscientes de estar almacenadas en el cuerpo raíz, ni siquiera saben de la existencia del cuerpo raíz, porque están como dormidas dentro del alma madre. Están como soñando ser otras almas, creyendo existir en otros cuerpos, observando la vida del mismo mundo desde otros cuerpos. Y esos desdoblamientos del alma madre o hijos del alma madre en sí son los otros seres humanos, los semejantes al cuerpo físico del cuerpo raíz. Esta es la hermosa creación de Dios, esta es la hermosa creación de las almas, esta es la hermosa creación de la chispa vital, y esto es la verdad de cronocracia.
Nada sabemos de otros mundos, nada sabemos de otros universos paralelos, solamente es esta pequeña creación de un ser que observa un mundo. Ese ser es del planeta Tierra, posiblemente seas vos o alguien que vos conozcas, quizás soy yo. No lo sabemos. No hay una manera lógica de poder demostrar que yo lo sea ni que vos lo seas. Y ese va a ser el fin quizás de la evolución cronocrática en la Tierra. Estamos entrando en el inicio de esta nueva era, comenzó en el 2012, en el 2022 se colocó oficialmente el conocimiento cronocrático en la Tierra a través de la red social de Cronocracia. 4 años antes, en el 2018, se empezaron a hacer los primeros preparativos, los primeros demos con Pangea Space, que significa Planet Art Network of My Graphic Environment Absolute, la red de arte planetaria de mi entorno gráfico absoluto. Y yo personificaba jugar ser el Yuxero, yo personificaba ser el cuerpo raíz en ese encantamiento de esa red social. En cambio, cuando dijimos lancemos Cronocracia, me quité el títere de mí mismo, me quité esa máscara y prefiero mostrarme simplemente como el fundador de la red social del conocimiento cronocrático, explicarte que para mí haber jugado a ser el cuerpo raíz en mis periodos más jóvenes de crononauta me fue muy productivo para poder incorporar muchísimas verdades que solo se logra teniendo la conciencia de que sos el cuerpo raíz. Porque ahí es cuando tu mente, si no se vuelve loca, logra poder comprender la complejidad del sistema creado actualmente y a su vez la simplicidad económica por parte de una chispa, que es solo una chispa, porque por ley de ubicuidad no existen dos chispas simultáneamente de energía, solo una chispa para poder ser todo un cuerpo, para poder sostener la creación de un mundo dentro de ese cuerpo y para poder crear una psiquis tan avanzada compuesta por una persona que cree ser el cuerpo físico, yo dentro de mi cuerpo, el adentro y el afuera, que le corresponde a Dios. Es muy simple la lógica, la puede entender hasta un bebé si se la explicas así de bien y clarito. Te lo aconsejo el día que te recibas de crononauta. Acordate que esta cronomeditación la estás haciendo por dos razones: para obtener el diploma de crononauta y de esa manera poder enseñar el conocimiento cronocrático debidamente bien, y quizás, porque eso no te lo puedo asegurar, para tu iluminación. Nosotros lo llamamos la iluminación cronocrática. Esta es una iluminación de tu ser, como le pasó a los grandes avatares de la historia, a Buda, a Jesús, etc., en donde el conocimiento te revela toda la información y en un pico, en un subidón de información que se produciría supuestamente en el día 260 o después, en algún momento después de esta cronomeditación, lograrías ese estado. Quizás incluso hasta se te apague la factorización de energía, que eso para nosotros es lo que antiguamente se llamaba el nirvana, o sea, la ausencia de vida, el estado de ausencia de vida, en donde existís, pero a su vez no existís. O sea, no existís como energía, pero existís solo como tiempo. Hay ausencia absoluta de la energía, no hay chispa que se esté creando durante ese periodo de tiempo. De por sí, a nivel cuántico, dentro de tu factorización de energía, en la cuántica de factorización de la cubicación de la chispa, entre una permutación y la otra hay un vacío de tiempo. Y ese vacío de tiempo es un nirvana. De por sí es el nirvana, nos está ocurriendo a cada réplica del cuerpo raíz, a cada ser humano, entre medio de una permutación de la chispa, siendo una partícula subatómica, al ser la siguiente. Entre medio de eso, la chispa se apaga y se vuelve a encender, se apaga y se vuelve a encender, se apaga y se vuelve a encender, pero tan rápidamente que en cada encendido es una partícula subatómica. ¿Se comprende cómo funciona el mecanismo?
¿Por qué todo esto es importante el día J? Bueno, J, ingresamos al fin en la letra de jajejijoju del idioma español. En el idioma inglés vendría a ser la letra H, que es el sello 2. Ahora estamos en el sello 17. El sello 2 correspondía al viento para los mayas. Entonces la gente del mundo inglés se ríe cuando el viento, el aliento del ser, los motiva a desarrollar el poder del espíritu. Entonces hacen un espíritu jovial. El espíritu jovial es con la letra H, y si le agregas A, E, I, O, U, tenés 5 tiempos, 5 unidades de tiempo, ja, je, ji, jo, ju, sincronizadas entre sí para crear eso, la sonrisa, la felicidad. ¿Ok? El buen estado del ánima, el buen estado del ser. Nosotros en español somos un poco más lentos, porque es un idioma muy inteligente, es un idioma eh, latín, básicamente, con mucha decodificación de palabras, bastante complejo, es muy importante para la programación de la existencia en español. Entonces, sucede al 17, y en el 17 para los antiguos mayas es la Tierra, es el mundo, es el planeta Tierra, ¿ok? Entonces, sucede justo cuando va a suceder la evolución de la conciencia de la letra E, que es la intrepidez, el poder de la inteligencia. Entonces, cuando sucede esa sincronización mágica de la inteligencia, se produce exactamente para el desarrollo de la matriz. Y la matriz vendrías a ser vos conectado como un todo uno con tu espacio. Todo esto que tengo incorporado como mundo alrededor mío lo tengo incorporado dentro mío. Soy toda la energía de esta porción del dibujo. ¿Ok? Pero lo tengo creado dentro mío, esta visión mental. Acordate la letra X 2 días atrás, la visión de la mente. ¿Ok? Y ahora ya estamos en la letra J. ¿La letra J qué es? Y bueno, la letra J es comandando la sincronicidad, es la sincronicidad, la esencia de la letra J. ¿Ok? Y es con el fin de evolucionar, esa es la acción. Y es el poder de la navegación. Hoy se selló la matriz de la navegación. ¿Para qué es la matriz? El día 1 es de la navegación. Es donde se navega el tiempo. ¿Ok? Entonces, el ser, un ser en un cuerpo, creando un mundo dentro de sí mismo, como si fuese el afuera de sí mismo, es para la navegación del tiempo. ¿Y del tiempo de quién? De todas las cosas. Cada cosa que tengo diseñada en mi entorno holográfico y yo mismo dentro de este entorno, somos unidades de tiempo y estamos conviviendo entre sí. La sincronicidad de toda esta experiencia de unidades de tiempo es lo que va a hacer que exista correspondencia de información entre unas y otras, va a hacer que no se choquen, va a hacer que todo esto se mantenga y sobreviva para la próxima generación del ciclo de la vida, desde la letra A a la letra Z. La letra A es el ser, soy energía radiante, y la letra Z es la vida, esencialmente. ¿Ok? Así que bueno, estamos también, como te dije, en la matriz, eso es de la letra J, sello 17, al sello 20, la letra Z. Así que hoy estamos iniciando, mañana refinando, pasado mañana transformando, y el día cuarto desde hoy vamos a estar en la letra Z y vamos a estar madurando esa célula de tiempo de esta onda encantada, que es la onda de la exploración del espacio. Así que si vamos a explorar el espacio, buenísimo que hoy te haya explicado bien lo del mundo, el mundo creado dentro tuyo, la importancia del jajejijojo, de mantener siempre la buena vibra para que tu chispa resplandezca de felicidad y así puedas enamorar a tu entorno, a tu vida, a tus formas, porque esa es la mejor manera de dar energía, de dar vida y de resplandecer. ¿Ok?
¿Qué otra cosita más importante tenemos acá? Me guía el poder de la fuerza vital, buenísimo. Si me pongo a pensar y qué me guía y cómo hago las cosas, bueno, lo único que tengo que hacer es fijarme en T5. Está T5 comanda la fuerza vital. Así que bueno, lo único que tengo que hacer es mirar eso. Y acordate que lo tenés acá abajo, ahí está el oráculo. Y si querés profundizar más en la programación del día, ahí tenés la onda que estamos navegando. Ya estamos en el día 5. Y recordá que no sos esto, es aquello que te está impregnando de existencia este día. O sea, es lo que tenés enarbolado alrededor tuyo. Es el mundo que tenés creado dentro tuyo. Hoy es J5. Chau, chau, mi querido crononauta.